Buenos días, chicos, bienvenidos una vez más a su clase virtual. En esta oportunidad vamos a ver el segundo tema de química que trata sobre los óxidos metálicos. Para que nosotros podamos entender un poco mejor sobre los óxidos metálicos, nosotros tenemos que conocer el concepto de qué son estos óxidos metálicos, cómo se forman estos óxidos metálicos en la naturaleza y cómo se aplican esto a través de fórmulas químicas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con lo que es el concepto de óxidos metálicos. Un óxido es un compuesto binario que se forma por la unión de un elemento químico, cualquiera de estos, más el oxígeno que produce un óxido. ¿Ya? Generalmente nosotros en la naturaleza vemos cómo algunos materiales, sobre todo los metales, pasan por un proceso, cuando están expuestos a ciertas condiciones ambientales, pasan por un proceso de oxidación. ¿Cuándo sabemos nosotros que hay un proceso de oxidación? Cuando simplemente vemos cualquier metal y podemos observar en él algunos rastros de corrosión, un cambio de color en ese metal, generalmente de color bronce oscuro, y que se forman como unas costras, como un material adicional por encima de este metal. Entonces nosotros fácilmente podemos decir que para que un metal o para que un elemento pueda oxidarse, este tiene que estar sometido a condiciones ambientales o debe tener un contacto directo con el oxígeno. Es decir, que cuando nosotros veamos un compuesto que tiene oxígeno, nosotros decimos que ese elemento es un óxido. Y podemos decir y deducir entonces cómo se forma un óxido metálico. Un óxido metálico se formaría entonces con un metal más el oxígeno, y esto nos va a dar entonces a nosotros un óxido metálico. ¿Cómo podemos observar nosotros mejor esto? Fácilmente. En este compuesto nosotros vemos K más O. Nosotros tenemos que saber y conocer que para los óxidos metálicos tenemos que conocer alguna parte de la nomenclatura. Y a nosotros la nomenclatura nos dice que, sobre todo la nomenclatura para los óxidos, nos dice que el oxígeno siempre va a ser -2 y el hidrógeno siempre va a ser +1. Y que en un compuesto o en una ecuación los últimos números van a ser negativos y los primeros números van a ser positivos. Y además nosotros tenemos que conocer los estados de oxidación de los elementos. Eso nos da a nosotros la tabla periódica. Por ahora ustedes no van a necesitar mucho de eso, pero más adelante sí, y yo en esa medida se los voy a ir dando a conocer. Y hay una tabla que nos indica cuáles son los estados de oxidación de los elementos, tanto de los metales como de los no metales. En este caso entonces vamos a hablar de los metales. En el caso del potasio, entonces nosotros decimos que el estado de oxidación del potasio es +1 y del oxígeno es -2. ¿Cómo nosotros formamos un óxido metálico? Simplemente este valor del oxígeno pasa aquí a la subunidad del potasio, se forman estos átomos, estas moléculas, y estos electrones estos elementos que están acá pasan al oxígeno y se forman entonces un compuesto que es el óxido potásico, donde K sería 2, ya K sería 2 y el oxígeno sería 1. No colocamos el 1 porque recuerden que en química como en matemáticas eso queda implícito. En el caso del calcio es lo mismo, tenemos que saber cuál es el estado de oxidación del calcio. En este caso el calcio es +2, el oxígeno siempre va a ser -2, siempre va a ser -2 y el hidrógeno siempre va a ser +1. Entonces hacemos lo mismo, este valor pasa para acá y este valor pasa para acá. En este caso, en los óxidos metálicos, los valores se simplifican. Cuando los valores son iguales, es decir, 2 aquí y 2 acá, estos se simplifican y quedaría CaO. Entonces eso sería óxido de calcio. En el caso del aluminio, sería muy parecido al primero, y esto igual al primero, el aluminio es 1, pasa para el oxígeno, y el 2 pasa para el aluminio, quedaría aluminio 2O, que sería óxido de aluminio. De esta manera entonces nosotros podemos determinar
y podemos decir cómo se forman los óxidos, tanto como en la naturaleza, a nivel normal en el ambiente, como a través de formulaciones químicas, formulaciones empíricas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las nomenclaturas según la UPAC, que es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, cómo esta gente de esta organización, de esta institución, han podido estandarizar. Cuando hablamos de estandarización, estamos hablando de que estas fórmulas son utilizadas universalmente en todas partes del mundo, donde no hay variabilidad en ellas. Nosotros no podemos alterar lo que ya está formulado químicamente a través de las normas UPAC, porque son las que se estandarizaron, han sido las que se han venido estudiando a través del tiempo y son las que se utilizan en todos los compuestos químicos y en todas las reacciones químicas. En este caso, entonces, nosotros vamos a decir qué nomenclatura se utiliza en los óxidos metálicos. Nosotros utilizamos 3 nomenclaturas. En este caso vamos a utilizar una nomenclatura que nosotros llamamos nomenclatura tradicional, y vamos a ver, hay tradicional, hay stock y hay sistémica, y nosotros vamos a utilizar entonces para este tipo de nomenclatura, vamos a utilizar la que trata de los prefijos. Generalmente la nomenclatura a través de la UPAC es donde los prefijos matemáticos, aunque la química no es matemática, se emplean de acuerdo con la cantidad de los átomos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la numeración, es decir, a través de la cantidad de átomos que tiene un elemento, en este caso, si nosotros decimos aquí, el potasio tiene 2, en este caso, en este óxido tiene 2 elementos y el oxígeno tiene 1, el calcio tiene 1 y 1 y el aluminio tendría 2 y 2, ¿ok? Entonces, 2 y 1. Entonces, nosotros lo que estamos viendo nosotros aquí es la cantidad de átomos que podemos nosotros referir a esto. Cuando es 1, como en el caso del oxígeno, que es 1, nosotros decimos que es mono. Cuando son 2, como en el caso del aluminio y del potasio, nosotros decimos que es bi. Cuando es 3 es tri, cuando es 4 es tetra, cuando es 5 es penta, cuando es 6 hexa, cuando es 7 hecta, cuando es 8 octa, cuando es 9 es nona y cuando es 10 deca. Ustedes se preguntarán, ¿para qué necesitamos nosotros saber eso? Bueno, en la próxima clase nosotros vamos a hacer unos ejercicios y donde nosotros vamos a utilizar estos prefijos para los compuestos químicos que se van a hacer. Algunos ejercicios son los que ustedes tienen en el libro, otros los que tengo yo en mi cuaderno, y de esa manera yo les voy a mostrar cómo y para qué entonces nosotros a través de la nomenclatura vamos a utilizar estos prefijos. Chicos, esta es la clase por hoy, es la primera parte de la clase. La próxima semana vamos a ver la segunda parte y realizaremos los ejercicios pertinentes a este tema. ¿Ok? Entonces, bueno, que estén bien, cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima oportunidad.